Desde hace algunas semanas, hermanos, venimos meditando en este hermoso libro, en esta primera epístola a Timoteo. Hemos visto cómo Pablo ha dejado a Timoteo allá en la ciudad de Éfeso y lo ha dejado y lo ha comisionado para que él pueda enseñar, pueda ordenar a los falsos maestros a que dejen de enseñar de manera errónea, a que dejen de pensar en cosas que no son contraproducentes con el Evangelio. Pablo había hablado acerca de que la ley es buena. Esta es buena porque proviene de Dios y porque a la vez nos demuestra nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de Cristo. La semana pasada estuvimos hablando en cuanto a este glorioso Evangelio que se le ha dejado a Pablo. Él habló acerca de cómo el Señor lo llamó, lo capacitó, lo fortaleció, lo ayudó y cómo le mostró gracia sobre gracia de haberlo llamado cuando él era un perseguidor, un blasfemo. Él mismo dijo, y luego ahora para poder comisionarlo al Evangelio. Hay una pequeña historia que va a graficar lo que vamos a meditar en esta mañana. Se dice, había un niño pequeño que fue a su primer día de primer grado. Cuando las manecillas del reloj marcaron las 12 del mediodía, se preparó para irse a casa como solía hacer en el jardín de infantes. La maestra decidió adoptar una actitud positiva y le dijo, en el jardín de infantes solo podías quedarte hasta el mediodía, pero este año puedes quedarte todo el día. Él la miró con asombro y exclamó, ¿quién me apuntó para esto? Timoteo probablemente, hermanos, se sintió así al enfrentarse a los falsos maestros allá en Éfeso. Así es como nosotros también podemos sentirnos a menudo dentro del servicio al Señor y por ahí preguntarnos, ¿quién me apuntó para esto? Y tendríamos que responder que es el Señor que nos llamó, nos comisionó para poder servirle a Él, porque Él es el jefe, el comandante y estamos llamados a servirlo fielmente en su ejército. Y vamos a meditar en esta mañana, hermanos, en 1 Timoteo, el capítulo 1, de los versículos del 18 al 20. Y vamos a ver juntos, pelea la buena batalla. Ese es el título de nuestro sermón en esta mañana. Pelea la buena batalla. 1 Timoteo, el capítulo 1, de los versículos del 18 al 20. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para leer juntos la palabra del Señor. Nos dice, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nos acercamos nuevamente ante tu trono de la gracia. Señor, no hay nadie como tú. Tú eres el único Dios soberano, el único Dios todopoderoso, el único Dios que eres santo, 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 y que somos llamados también a poder vivir en aquella santidad. Señor, en esta mañana también te pedimos que nos ministres por medio de tu palabra, que renueves nuestra manera de pensar, que nos animes por medio de ella, que nos exhortes por medio de ella, que sigas formando la imagen de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas, Señor, por medio del poder de tu Espíritu Santo. Señor, guíanos, llévanos a toda verdad por medio de la meditación de tu palabra en esta mañana y ayúdanos, Señor, a poder comprenderla y poder ponerla en práctica cuando salgamos de este lugar. Te damos las gracias, Señor, porque confiamos y creemos que tú tienes el control absoluto de todo. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos, para poder pelear la buena batalla, hermanos.
Lo primero que nosotros tenemos que hacer es darnos cuenta que tenemos una misión. Eso es lo que nosotros primero tenemos que darnos cuenta. Y vamos a ver algunas cosas. Y lo primero es que tenemos una comisión o un encargo. Pablo le dice a Timoteo en el versículo 18, esta comisión te confío, hijo Timoteo. ¿A qué se refiere? ¿A qué encargo se refiere con lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? Para eso tendríamos que volver a mirar los versículos 3 y 4, que nos dice, tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. El encargo, la comisión que se le había dado a Timoteo era de corregir, de instruir, de mandar a que paren de enseñar de manera errónea, que estaba siendo enseñado por algunos falsos maestros allá en la iglesia de Éfeso. Esta enseñanza errónea estaba causando mucho daño, estaba trayendo confusión entre los hermanos y no estaba ayudando para nada a crecer en la fe a nadie. Por eso Pablo encarga, le confía a Timoteo que tomara medidas específicas contra estos falsos maestros, y que esta labor, la que tenía que hacer, como hemos visto también, tenía que hacerla en amor, a la vez con un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera. Que Timoteo enseñara que la ley es buena porque proviene de Dios, pero que tiene un fin, y que es evidenciar nuestra necesidad de un Salvador, y que este es nuestro Señor Jesucristo. Que así como Pablo se le confió la predicación del glorioso evangelio de Dios mediante la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ahora se le está confiando, comisionando, se le está entregando a Timoteo para que él también pueda predicarlo, enseñarlo, pueda vivirlo para la gloria de Dios. Y tal vez uno diga, bueno, ese es el llamado para Timoteo, de que él predique, de que él enseñe, de que él viva el evangelio. Pero también hay un dato más, hermanos. Esta es la comisión, la misión de todo cristiano. Porque a todos nosotros, a todos los cristianos, se nos ha confiado la predicación del glorioso evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. A todos se nos ha comisionado las buenas nuevas de salvación. Y nadie podría decir, no, a mí no se me ha comisionado. No, a todos, según nos dice Mateo capítulo 20, de los versículos del 18 hacia adelante. Perdón, Mateo 28, del 18 hacia adelante. Pablo, hermanos, hace un lenguaje de familia, de cariño, y por eso le dice hijo Timoteo. Nosotros recordaremos que Timoteo fue guiado al Señor por Pablo allá en su primer viaje misionero durante esa provincia de Galacia, y Timoteo se encontraba en la ciudad de Listra. Desde aquel momento en que Pablo aceptó llevar a Timoteo junto a Silas en este segundo viaje misionero, Pablo lo discipuló, lo cuidó, le enseñó, le mostró con su propia vida. Aunque no era un hijo de sangre Timoteo, era un hijo espiritual para Pablo, y Pablo lo amó como un padre ama a su hijo. Y por eso la última carta también que Pablo escribió, lo escribió a su hijo amado Timoteo, diciéndole, ven pronto a verme. Ven pronto trayéndome los rollos, que estoy a punto de poder partir. Y ahora Pablo lo ha dejado en Éfeso, porque en la gracia del Señor Pablo sabe que Dios puede usar a Timoteo en esta labor. Y si por ahí había alguna duda en Timoteo acerca de la labor que el Señor le está encomendando por medio de Pablo, Pablo le dirá y se le añadirá en el mismo versículo 18, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti. Por un lado, no sabemos qué profecías fueron las que se hicieron a Timoteo, excepto
una referencia que tenemos en Primera de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 14. Volteemos la página, ahí del capítulo 1 nos vamos al capítulo 4 para poder ver el versículo 14. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía, con la imposición de manos del presbiterio, o en otras palabras, en otra traducción dice, por medio de la imposición de manos de los ancianos. La profecía que se le había dado a Timoteo estaba relacionado con el don y el llamado que él recibió para el ministerio, para el servicio. El llamado al ministerio se simboliza con la imposición de manos, un patrón que significa apartar para la obra del Señor. Además, este llamado de parte de Dios fue confirmado, nos dice, por un grupo de ancianos o por el presbiterio. No fue una profecía aislada, no fue una profecía casual, no fue una profecía aleatoria, fue confirmada por el consejo de ancianos, fue confirmada por toda la iglesia, porque toda la iglesia daba buen testimonio de Timoteo de que Dios lo había llamado al ministerio. Tenemos que comprender también que antes de completar el canon de la Biblia, es decir, los 66 libros que nosotros contamos con nuestra Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo, Dios había concedido ciertos dones a la iglesia para el ministerio. Uno de ellos era el don de la profecía. Nosotros, hermanos, debemos de asegurarnos de comprender qué es la profecía. La profecía es la revelación divina de Dios al hombre y la capacidad divina también para que éste proclame dicha revelación. Por un lado, tenemos que comprender que profecía no es igual que predicación. El profeta decía, así dice el Señor, y luego proclamaba una nueva revelación que aún no estaba escrita, que el Señor mandaba al profeta a hablar a los reyes para poder levantar a reyes, para poder levantar sacerdotes, y esa era la profecía. Y a la vez también el profeta se acercaba al pueblo y siempre el mensaje para el pueblo era, arrepentíos. Vuelvan al Señor, encamínense al Señor, vuelvan de corazón al Señor. Y lo otro era para poder levantar a los reyes, para poder levantar también a los sacerdotes. En cambio, el predicador dice, esto es lo que el Señor ha dicho por medio de su palabra. Y luego el predicador proclama cosas ya escritas, como en este momento que estamos predicando el Evangelio. Ambos hermanos exigen que el pueblo de Dios termine obedeciendo la palabra del Señor. Pero el profeta declaraba cosas nuevas, cosas que no se habían escrito y que luego se van a terminar escribiendo, y que ahora nosotros tenemos la palabra completa del Señor. ¿Necesitamos nuevas revelaciones? No. Pero ¿por qué no necesitamos nuevas revelaciones? Porque Dios ya se reveló, Dios ya se manifestó. La palabra revelada es nuestro Señor Jesucristo en el cumplimiento de todas las profecías, y que luego también se van a terminar cumpliendo en Él. Él ha dejado y ha determinado su palabra para nosotros. Pero cuando la iglesia nació, hubo profetas legítimos, porque no tenían la palabra de Dios como nosotras la tenemos hoy en día. Si alguien por ahí podría preguntar, ¿hay profetas en este tiempo? Y la verdad, hermanos, es que no los hay como había en el Antiguo Testamento. Por ahí podría estar el don, pero el detalle es que ya no los hay como el Antiguo Testamento. ¿Pero por qué? Porque no necesitamos nuevas revelaciones, porque la palabra de Dios ya está completa. Tenemos la palabra, y todo lo que nosotros necesitamos, hermanos, se encuentra aquí en la palabra del Señor. Pero hoy en día han salido tantos falsos profetas y pseudos profetas que terminan diciendo que yo soy un profeta del Señor, yo voy a decirte tantas cosas, y terminan al final diciéndote, hoy yo sé cuál es tu color favorito, para poder determinar en cierta manera de decir, yo soy un profeta real. Hoy yo soy tu nombre, tú tienes tantos hijos, como si ahora en este tiempo uno no se enterara por medio del Facebook, Instagram y toda red social, que terminamos sabiendo como si fuéramos profetas la vida de otra persona. La realidad es que no hay profetas.
Porque los profetas en este tiempo que se tratan de manifestar no llaman al hombre al arrepentimiento, a volver a Dios de corazón, sino más bien para que a ellos los vean. Hay escuelas de profetas, como si se enseñaría el ser profeta, ¿no? Y esto se confiere: oye, ¿tú quieres ser profeta? Perfecto, ven a mi escuela y te voy a enseñar a ser profeta. También hay escuela de apóstoles, por si acaso, ¿ah? Si alguien quiere ser apóstol, hay una escuela por ahí donde puedes terminar siendo apóstol. Hermanos, parecería un chiste, pero es lo que muchas personas, en el desconocimiento de las Escrituras y por llevarse en una mente que no está de acuerdo con la palabra del Señor, terminan determinando roles, cargos que no les corresponde, porque no va de acuerdo con lo que nos dice la palabra del Señor. Hermanos, nosotros tenemos todo lo que nosotros necesitamos en la palabra del Señor. El Señor nos ha comisionado a nosotros a predicar el Evangelio, a predicar la palabra del Señor, a llamar a los hombres al arrepentimiento y que vuelvan de corazón a nuestro amado Señor y Salvador. Pablo, hermanos, afirma que las profecías que en aquel entonces se le hicieron a Timoteo, de las que ambos están conscientes, tanto Pablo y Timoteo, concuerdan perfectamente con la instrucción que él le acaba de dejar para que se quede allá en Éfeso y termine ordenando las cosas. Claramente, las profecías tienen algo que ver con el ministerio de Timoteo. Pablo le dice, lo llama a recordar, lo llama a reflexionar conforme a las profecías que antes se hicieron. En cuanto a ti, le dice que estas profecías hechas a Timoteo y confirmadas por el Consejo de Ancianos se refieren acerca del don y del llamado al ministerio que a Timoteo se le ha realizado. Que él, al recordar cómo Dios lo ha llamado, que él, al recordar lo que Dios le ha dicho, que él, al recordar cómo Dios lo ha preparado, lo ha fortalecido bajo la tutela de Pablo, esto debe de animar a Timoteo, esto debe de fortalecer a Timoteo en medio del trabajo que él va a realizar en el servicio a su Señor. Esto deben hacerle recordar que fue Dios quien lo llamó, que fue Dios quien lo capacitó, que fue Dios quien lo confirmó y que es el mismo Dios que en este tiempo, en su inmensa gracia, le estaba delegando la gracia de poder servir allá en la ciudad de Éfeso. A Timoteo se le ha confiado predicar el evangelio glorioso del Dios bendito. Amados hermanos, el Señor nos ha llamado a todos a predicar el evangelio. Es el llamado, es la misión del creyente. Pero no solamente el predicar el evangelio. El Señor también nos ha dado dones a cada uno de nosotros. ¿Para qué? ¿Para nuestra edificación? No, para la edificación de la iglesia. Hermanos, y la iglesia también es quien confirma los dones que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Es por eso que es tan importante, es por eso que es tan menester, hermanos, que nosotros tenemos que poner a disposición de nuestro Señor nuestros dones y poder hacerlo práctico. No podemos guardarnos el don, sino que tenemos que ponerlo a disposición del Señor para la gloria y honra y la edificación de su iglesia. Porque el mismo Dios, hermanos, que llamó a Pablo, es el mismo Dios que llamó a Timoteo, es el mismo Dios que nos ha llamado a cada uno de nosotros para servirlos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser, porque es Dios quien nos ha llamado en su inmensa gracia. Porque, hermanos, hubiera sido para algunos tal vez tranquilo, ¿no? El Señor te llamaba a la salvación y tú decías, oh, gracias Señor, porque ya soy salvo, ahora puedo venir a la iglesia, puedo venir los domingos, puedo sentarme, que los otros hermanos me sirvan, porque yo estoy muy cómodo sentadito ahí. Pero hermanos, Dios nos ha dado la gracia a todos los creyentes, concediéndonos un don o algunos dones para poder ponerlos en práctica. No, tal vez algunos dicen, ay, pero ¿por qué a mí me ha tenido que dar ese don? ¿Pero por qué yo tengo que servir? ¿Pero por qué tengo que ponerlo en práctica?
¿Acaso el Señor, yo le he hecho algo malo al Señor? Algunos podrían decir, no, tal vez como si el Señor fuera malo y nos estuviera castigando por habernos dado un don y porque tenemos que servirlo al Señor. Pero en realidad no es así. El Señor, porque nos ama, porque en su inmensa gracia nos ha dado un don para poder ponerlo en práctica, muy aparte de la misión que tenemos de predicar el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y encima, hermano, es tanto el amor de Dios, es tanto la gracia que el Señor tiene para con nosotros y su misericordia, que ha escogido que tu hermano que se encuentra a tu lado sea usado para tu edificación. Algunos podrían pensar, mi hermano, más bien piedra de tropiezo parece, pero no tanto de edificación. Pero en realidad, hermanos, es para tu edificación. El Señor te ha concedido a tu hermano para que tú crezcas, para que tú seas fortalecido, para que la iglesia se nutra y todos juntos podamos avanzar. Porque te imaginas, hermano, si Dios no le hubiera concedido ese don a Timoteo, ¿qué hubiera pasado? ¿Quién hubiera estado en Éfeso? ¿Quién hubiera alentado a la iglesia? ¿Quién hubiera ordenado las cosas? Es Dios quien le concedió y lo capacitó, lo fortaleció para que Timoteo se encargara de aquella labor. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que usar nuestro don para la edificación de la iglesia. Tal vez por ahí estés diciendo, pastor, estoy esperando una señal de Dios para que me diga en qué momento tengo que servir. Síguele esperando, hermano. Que cuando venga el Señor y Él esté sonando las trompetas, ahí digas, uy, Señor, es la señal. Pero ya estaremos con Él por toda la eternidad. Hermano, el Señor nos ha dado una orden. Y su orden es, sírveme. Usa tu don. No te ha dicho, pero todo se tiene que ordenar. A veces, hermano, no necesitamos que todo se ordene. Simplemente necesitamos ser obedientes. Nada más. Obedientes, hermanos, porque nosotros que decimos amar a Dios, se manifiesta en nuestra obediencia. Porque si nosotros decimos amar a Dios, pero no lo obedecemos, tenemos que pensar, reflexionar si realmente estamos amando al Señor y estamos siendo obedientes a su palabra. Pero también tenemos que mirar, hermanos, en segundo lugar, que el Señor nos llama a pelear la buena batalla. Mira lo que dice el versículo 18, la última parte y la primera parte del versículo 19. A fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia. Al recordar, al tener presente las profecías que Dios habló acerca de Timoteo, que fue confirmada por los ancianos de la iglesia, donde se le impusieron las manos, donde ahora se le ha confiado la predicación del glorioso evangelio, teniendo presente que es Dios quien lo llamó, quien lo ayudará, quien lo guardará, quien lo fortalecerá, quien lo capacitará, y lo ha capacitado durante todo el tiempo bajo el cuidado de Pablo. Timoteo tiene que pelear la buena batalla. Timoteo tiene que guardar la fe y a la vez también una buena conciencia. La palabra pelear, hermano, significa literalmente realizar servicio militar, ir a luchar. En este pasaje que estamos meditando es el llamado a un obrero a resistir el mal, luchar contra las fuerzas del mal. Y como está en un tiempo presente, hermanos, implica que no solamente se trate de un solo día, no solamente se trata de una sola batalla, sino que debemos de luchar hoy y que debemos de luchar mañana y pasado mañana y constantemente todos los días. Porque esto se trata, hermanos, en esta terminología que Pablo usa, de una campaña militar, de pelear todos los días. Y este es el llamado a Timoteo, a luchar continuamente contra los adversarios.
Esta batalla, hermanos, que nosotros debemos de pelear, de luchar, es algo bueno, porque vale la pena pelear, vale la pena batallar, es algo que tiene beneficios, es algo que nos conviene, y por eso Pablo enfatiza que es una batalla buena. Porque simplemente Pablo diría, pelea la batalla. Pero Pablo le dice que es una buena batalla la que tenemos que realizar. Y por eso, amados hermanos, debemos de pelear, luchar la buena batalla. Porque esta batalla es para toda la vida. Es una batalla que día a día debemos de pelear todos los días. Peleamos contra las tentaciones, peleamos contra el pecado, peleamos contra la carne, peleamos contra Satanás, peleamos contra el mundo. Y esta tarea no es algo sencilla, porque vamos a tener oposición, hermanos. Vamos a tener momentos de tristeza, momentos de dolor, momentos de desánimo, momentos de dificultades, momentos en que vamos a dudar, momentos en que podríamos pensar que no vale la pena continuar caminando este hermoso camino con Cristo. Podríamos pensar tantas cosas que Satanás con su astucia podría colocar en nuestra mente, mintiéndonos a no continuar o dudar de que Dios es bueno. Pero nosotros debemos de ser conscientes, hermanos, que somos llamados a batallar todos los días, porque nuestra lucha no es contra sangre, sino contra huestes espirituales. Pero algunos de nosotros podríamos pensar, el pastor ha dicho vamos a pelear. Uy, qué bueno. Pero es para otro hombre, hermano, porque nuestra pelea no es contra la familia, no es contra tu esposa, por si acaso, ni contra el esposo, amadas hermanas, ni contra los hijos, ni contra los vecinos, compañeros de trabajo, no con la casera del mercado por ahí que te ha atendido mal hoy y le empiezas a increpar un montón de cosas. No es con la profesora del colegio de tu hijo que por mucha tarea que le deja o por ahí que no te avisaron. La pelea no es contra ella, hermanos. No es con el cobrador de la combi o el conductor del bus porque te dejó más adelante o te dejó cerca de un charco en estos días, o por ahí pasó el conductor y terminó mojándote. No es contra ellos, hermanos, sino que nuestra lucha es una lucha espiritual, es una lucha contra el mal. Pero esta lucha, hermanos, no lo podemos hacer en nuestra fuerza, porque si lo hacemos en nuestra fuerza, vamos a terminar amargados, cansados, estresados, y vamos a terminar lidiando con todo el mundo, porque nadie nos va a poder soportar, porque vamos a pensar que esa lucha la podemos ganar en nuestra fuerza. Es por eso que nuestra fuerza está en el poder del Espíritu Santo. Es Dios quien nos fortalece. Por eso es que nosotros buscamos cada día a nuestro amado Dios y Salvador que nos fortalece. Por eso es que nosotros nos sometemos a Dios todos los días. Por eso Pablo, al comprender que estamos en guerra, que estamos en medio de una batalla espiritual, como Pablo va a manifestarlo en Efesios capítulo 6, y que debemos de ponernos toda la armadura de Dios. En otro versículo también, y vamos por un momento a 2 de Corintios, el capítulo 10, por favor, el versículo 4, sin irte de Timoteo. 2 de Corintios, el capítulo 10, el versículo 4. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Todos los días, hermanos, lidiamos una batalla espiritual, y las armas para luchar también son espirituales. Necesitamos armarnos con la oración, necesitamos armarnos con la palabra de Dios, necesitamos armarnos con la fe, con el poder del Espíritu Santo. No nos dejemos engañar, hermanos, pensando que estamos en una zona segura. Si te sientes demasiado seguro o cómodo, pregúntate realmente si estás rondando la zona del enemigo.
Siempre estamos en guerra. Mientras más busquemos de Dios, vamos a toparnos con oposición, porque nuestro enemigo, hermano, no quiere que avancemos, sino que él quiere que nosotros nos acomodemos, que nosotros estemos tranquilos. Él no quiere que nosotros oremos, no quiere que leamos la Biblia, no quiere que prediquemos, no quiere que caminemos en santidad, no quiere que vengamos a la iglesia, no quiere que nos relacionemos entre los unos y los otros o nos amemos los unos a los otros, y va a colocar cada cosa para hacernos pensar que está bien lo que estamos haciendo, que nuestra vida cristiana está tan bien porque no nos pasa absolutamente nada y estamos tan confiados y decimos, estoy bien, el Señor me está bendiciendo, el Señor me está ayudando, todo está muy bien. Pero es posible, hermanos, que estamos tan cómodos y como no estamos haciendo nada y no estamos buscando más del Señor, simplemente nuestro enemigo nos dice, él está tranquilo, no me meto con él. Pero al que ora, medita en la palabra, está viviendo en santidad, está viviendo la palabra del Señor, mientras más buscas de Dios, ¿acaso no te ha venido, hermano, que te viene un problema, te viene otro problema, te viene otro problema, y parecería que toda una avalancha de problemas empiezan a venirte, y luego después de eso encontramos paz? Pero en ese tiempo de la avalancha buscamos más de Dios, oramos, nos metemos con la palabra del Señor, estamos congregándonos constantemente. Pero cuando todo se calma, a veces volvemos a nuestra rutina del pasado, en simplemente conformarnos con lo que estamos viviendo, nuestro cristianismo que estamos viviendo, y decimos, estoy bien. Creo que hacer un ejercicio de más en este tiempo no está por demás ahorita. No, creo que no voy a cansarme de más, estoy haciendo las cosas bien y creo que estoy bien. Por eso es que nosotros debemos de evaluarnos constantemente cómo estamos nosotros avanzando. Porque, hermanos, Pablo va a resaltarle a Timoteo la importancia de tener un enfoque único en agradar a Dios. Y por eso Pablo le dirá a Timoteo, en 2 de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 4, el soldado en servicio activo no se enrede en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. En otras palabras, Timoteo, debemos de agradar a Dios antes que agradar a los hombres o poder terminar agradando a nuestra carne. A diferencia de las personas civiles, los soldados, hermanos, tienen metas diferentes. Por lo tanto, sus decisiones, sus deseos no son los mismos que las de un civil. La comodidad, la seguridad y el placer no están en el diccionario de un soldado, ya que le preocupa complacer a su comandante a cargo o al país al cual él está sirviendo. La mejor ilustración para un cristiano es que Dios desea que su pueblo se concentre en una sola cosa, y nuestro objetivo debe de ser vivir para la gloria de Dios, vivir para agradar a nuestro amado Señor. Si bien ya le somos aceptos en el amado, es decir, en Cristo, pero nosotros tenemos que vivir para la gloria de Dios. Por lo tanto, hermanos, se exige una motivación y una actitud diferente ante la vida. Tu pasión, tu meta en la vida no solamente es ganar dinero, no es una casa grande, vivir una vida familiar cómoda, disfrutar y satisfacer los placeres que tienes en tu corazón, sino más bien dar a conocer a Dios en todo lo que tú termines haciendo. El hecho de tu trabajo que te da, que te bendice, también ese trabajo tiene que glorificar a Dios. Tu familia tiene que glorificar a Dios. Todo lo que hacemos tiene que terminar glorificando a Dios. Y por eso es que Dios debe de ser lo primero en nuestra vida por encima de todo lo demás. Eso no quiere decir que nosotros no aspiremos a conseguir más cosas, debemos de hacerlo, porque el cristiano va en avanzada, avanza, pero lo hacemos para la gloria de Dios.
porque tenemos la motivación de que el reino de Dios se siga extendiendo. Tenemos la motivación de que Dios siga siendo glorificado. Tenemos la motivación de que Él, como es nuestra prioridad, el Señor es quien termina llevándonos más y más en Él. La gente, hermano, las personas deberían de ver a Cristo en nuestras vidas y en nuestra administración también de cómo usamos el dinero. La gente debería de ver a Cristo en nuestra forma de vivir en santidad, en nuestra generosidad, en que nosotros nos deleitamos en Él y no en los placeres que este mundo nos puede ofrecer. Y si alguien por ahí agarra y dijera: oh Pablo, tú realmente, tú estás hablando nomás por hablar. ¿Acaso tú has vivido lo que tú estás mandando? Tú me estás diciendo que mi gloria, que mi meta sea Cristo nada más. Tú solamente estás mandando y tú no lo has vivido. El apóstol Pablo respondería a todos aquellos que dijeran estas palabras en su última carta a Timoteo. Por eso vayamos por un momento a 2 de Timoteo, el capítulo 4, por favor, el versículo 7, la primera parte. Ahí nomás volteas de Timoteo, 2 de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 7. Pablo le ha dicho a Timoteo: pelea la buena batalla, y a todos nosotros también se nos ha dicho: pelea la buena batalla. Y Pablo en 2 de Timoteo 4, 7 dice: he peleado la buena batalla. En otras palabras, yo también lo hice. Peleé la buena batalla. Todos los días de mi vida lo hice. Y esto lo hice en el poder del Espíritu Santo, en la gracia de Dios que me fortaleció, que me capacitó, que me ayudó, que me impulsó. Es en Él que he podido pelear esta buena batalla, no en mis fuerzas, sino en aquel que me fortalece. Por eso, hermanos, es que nosotros también, todos los días de nuestra vida, estamos llamados a pelear la buena batalla, ser perseverantes, constantes, meternos con todo con el Señor, porque vivimos todos los días en una zona de guerra. Si el Señor abriera nuestros ojos espirituales, hermanos, nos daríamos cuenta que hay huestes espirituales tratando de destruirnos, tratando de destruir los matrimonios, tratando de destruir las familias, tratando de destruir los hogares, a los niños, los adolescentes, los jóvenes, con tantas cosas que este mundo nos vende, simplemente para alejarnos de Dios y estar perdidos por toda una eternidad. Peleamos nosotros, hermanos, una buena batalla, y por eso es que tenemos que orar, tenemos que meditar la palabra del Señor, tenemos que congregarnos, tenemos nosotros que colocar a Dios en primer lugar por encima de todo, y es una lucha constante. Hermano, no podemos hacerlo en nuestras fuerzas, porque hoy día podemos decir sí, pero mañana, cuando las cosas estén mal, cuando venga el desánimo, cuando vengan las circunstancias, cuando agarremos y decimos: no, creo que mejor voy a dejar de hacerlo. Hermanos, todos los días luchamos. Si te descuidas un día, lo más probable es que te descuides el siguiente día. Si te descuidas 3 días, ten por seguro que esto se va a hacer rutina en tu vida. Y cuando se haga rutina en tu vida, va a ser un poco complicado el que vuelvas nuevamente a meterte con todo con el Señor. Pero también Pablo dice: no solamente pelea la buena batalla, también se nos dice que tenemos que guardar, perseverar en la fe con una buena conciencia. La palabra guardar está en un tiempo también presente, que dice guarda continuamente. Y como está en una voz activa, hermano, la voz activa de un verbo significa que el sujeto de la oración realiza la acción descrita por el verbo. ¿Qué nos quiere decir? Que Timoteo es quien tiene que realizar la acción. Timoteo es quien tiene que guardar, cuidar, perseverar. En otras palabras, se le dice a Timoteo: Timoteo, tú tienes que tomar la decisión. Tienes que tomar la decisión y la voluntad de caminar en la fe.
Y al igual que a Timoteo, se nos dice a nosotros que nosotros somos los que debemos de tomar decisiones día a día, y que esta debe de ser seguir perseverando, de seguir guardando la fe, de seguir caminando en ella, de seguir batallando todos los días, cuidándola. Porque si no lo hacemos, hermanos, nos traerá consecuencias, como lo vamos a ver en el punto siguiente. Por eso que es crucial, hermanos, nuestra comprensión de Dios. Debemos de luchar, batallar en Cristo. Solo un necio entra en combate desarmado. Es como si en una guerra, un hombre va a una guerra sin fusil, sin casco, sin armadura, y simplemente se lanza: yo voy a ganar a todos la guerra. Simplemente va a morir, porque le cae un disparo y al final termina el hombre muerto, porque no tiene ni estrategia, no tiene nada. Por ello es que el apóstol Pablo, hermanos, expone los medios, las herramientas, los suministros necesarios para librar esta buena batalla, y él dice que debemos de guardar, perseverar en la fe y algo más, con una buena conciencia. Cuando leemos estas palabras, rápidamente nos lleva a lo que Pablo dijo en el versículo 5. El propósito de instruir a estos hombres, falsos maestros, ignorantes, que estaban enseñando erróneamente, es el amor. Pero el amor, se nos dice, fluye de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. El verdadero amor solo puede venir de un corazón que ha sido limpiado, una conciencia o mente que ha sido hecha para funcionar como debe, y de una fe genuina, sincera. Pablo está describiendo a un cristiano que ha sido redimido en el versículo 5, y aquí en el versículo 19, Pablo utiliza el mismo lenguaje y le dice a Timoteo: Timoteo, tú debes de aferrarte a la fe, debes de creer en Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, que Él vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, le dijo Pablo. Y también Timoteo tiene que aferrarse a una buena conciencia como las herramientas con las cuales él batallará. Pero para poder decirlo de una manera más sencilla, la fe debe de entenderse, hermanos, como el objeto de la creencia. Debemos de aferrarnos a lo que creemos. ¿Qué es lo que creemos, hermanos? ¿En qué se manifiesta tu fe? ¿En quién creemos? Todos podríamos decir: yo creo en Dios, ¿no? Dios es mi Señor, Él es mi Salvador. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de aferrarnos a Dios. Debemos de agarrarnos con Dios, debemos de meternos con Dios, debemos de vivir el Evangelio, no debemos de dejarlo, no podemos olvidarlo, ni tampoco podemos distraernos. Es por eso que la fe, hermanos, es el objeto de nuestra creencia, es algo que nosotros debemos de aferrarnos con todas nuestras fuerzas. Algo, hermanos, que parecería tan básico, ¿no? Y tal vez tan esencial. Cuando nosotros creímos por primera vez, se nos había dicho: debemos de batallar, tienes que luchar, tienes que orar, tienes que leer la Biblia, tienes que congregar, tienes un enemigo allá afuera que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Se van a presentar pruebas, tentaciones, y aquel creyente que iniciaba así, por eso venía a la iglesia, se ponía a orar, leía su Biblia todos los días, se ponía a orar, pero conforme fue pasando el tiempo, por ahí se empieza a distraer, se empieza a su relación con el Señor empieza a fluctuar, a caminar. Por ahí el querer orar se empieza a cambiar por otras cosas y dices: hoy estoy cansado, creo que mejor en la madrugada me levantaré a orar, y nos autoengañamos. Y por ahí decimos: oh no, antes queríamos venir a la iglesia, ahora ir a la iglesia, estoy cansado, la verdad, he trabajado toda la semana, merezco un descanso, merezco una distracción, merezco poder tomarme un relajo, merezco poder ver el partido, por ahí merezco, y todavía y seguimos diciendo merezco, y el centro de todo terminamos siendo yo y nada más que yo, y olvidamos el mandato que el Señor dio desde Génesis cuando dijo: 6 días trabajarás, y que dijo: y un día descansarás. Y ese día es ¿para qué? Para buscar a nuestro amado Señor.
Pero nosotros lo hemos cambiado para poder decir que ese día es para nosotros. Y olvidamos lo que el Señor nos ha mandado en su palabra. Con el tiempo, hermanos, nosotros nos volvemos perezosos, nos volvemos pasivos en nuestra fe. Y a veces lo disimulamos con estas palabras que por ahí tal vez has escuchado, ¿no? Oh, todo es la voluntad soberana del Señor. Hoy no se ha dado el día para que vaya a la iglesia, está lloviznando. No voy a la iglesia. Pero para el trabajo, hermanos, ¿por qué no decimos es la voluntad soberana del Señor y no vamos al trabajo? ¿Y por qué mandamos a nuestros hijos al colegio cuando está lloviznando? ¿Y por qué no decimos, oh, es la voluntad soberana del Señor de que no vayan mis hijos hoy día al colegio? ¿Y por qué ese día vamos al mercado, hermano? ¿Te has preguntado? ¿Por qué no decimos, oh, es el día, es la voluntad soberana del Señor que yo ayune, entonces no voy a ir al mercado? Nos autoengañamos, hermanos, y disimulamos y usamos frases. Por ahí podrías decir, es que Dios me entiende. Dios sabe mi situación. Dios sabe que yo soy débil. Dios sabe mi pasado y que me impide poder hacerlo. Otros deben de batallar porque yo ya estoy tan cansado de poder hacerlo. Tengo tantas cosas que hacer. Que lo hagan los otros que no tienen tiempo. Esos seguro tienen tiempo para ir a la iglesia, para leer su Biblia, para orar. En cambio, yo estoy cansado, afanado, estresado, con tantas cosas. Y podríamos seguir con la lista más y más y más. Hermanos, a veces nosotros somos como un boxeador que se somete a un programa de entrenamiento, a una dieta rigurosa para su pelea en el ring. Está completamente preparado, sabe lo que tiene que hacer, pero una vez que sube al ring, simplemente se da por vencido y dice, Dios quiera que pueda ganar. Él necesita luchar hasta el final, porque Él se ha preparado ¿para qué? Para poder ganar. Él no se ha preparado para perder. ¿O acaso algún atleta se prepara para poder perder? Nadie. Todos los que estudian, se preparan, están en el colegio, universidad, se preparan para poder jalar y decir, oh, yo voy a jalar. No, todos nos preparamos de una u otra manera para poder ganar, para poder pelear, para poder salir, para poder obtener el título. Nos esforzamos. Nadie dice a la primera, simplemente no voy a poder hacerlo. Hermanos, nosotros, el llamado para nosotros es que debemos de pelear la batalla todos los días. Debemos de perseverar en la fe. Debemos de guardar la fe. Debemos de tomar la decisión todos los días de proseguir, de continuar, de vivir para la gloria de Dios, de continuar sirviéndole al Señor, de continuar orando, de continuar meditando en la palabra del Señor, de continuar alentándonos los unos a los otros. Pero mientras estamos luchando, nos vamos a dar cuenta también de un pequeño detalle, que somos impotentes, que somos débiles, y que por eso es que necesitamos hacerlo, no en nuestras fuerzas, sino en las del Señor. Necesitamos su ayuda, necesitamos su fortaleza, necesitamos su capacidad, necesitamos su poder para superar las dificultades del pecado y las circunstancias difíciles que vienen a nuestra vida. Pero no reconoceremos, hermanos, cuánto necesitamos a Cristo hasta que estemos en ese ring luchando, y cuando nos demos cuenta, hermanos, de que nuestras fuerzas no podemos, debemos nosotros de rogar y clamarle y decirle, Señor, ayúdame, dame de tus fuerzas para poder continuar. Ayúdame, Señor, a pelear esta buena batalla en tu poder, porque solo no puedo. Porque solo, Señor, me termino cansando y termino malogrando y estropeando todo. Pero a la vez también, hermanos, Pablo no solo insta a Timoteo a luchar, sino a luchar la buena batalla de la fe, guardando la fe, y también se le añade algo, una buena conciencia. ¿Qué es una buena conciencia? Una buena conciencia, hermanos, proviene de comprender el Evangelio y de tener un estilo de vida coherente con él.
Una conciencia buena es la palabra ágatos. Es una conciencia que funciona como se anuncia. Cuando pecamos, nuestra conciencia debería de hacérnoslo saber. No podemos participar en una guerra espiritual sin un sistema de alerta temprana, hermanos. Esta es una guerra espiritual. Y al aferrarnos a la verdad del Evangelio y mantener una sensibilidad al pecado, en otras palabras, una buena conciencia. Timoteo y también nosotros, si hacemos esto, podremos enfrentarnos al enemigo con éxito. Pero esta buena conciencia, hermanos, podrá ser una buena guía siempre y cuando sea guiada por la palabra de Dios. Porque si esa conciencia, hermanos, es guiada por las revistas, por los memes, por ahí, por algún reel que te gusta mirar, o alguno de estos hombres que sacan y te dan consejos y te dice, wow, qué tal consejo me ha dado, y te guías por ello, tu conciencia no te va a guiar bien, porque vas a decir, pero él me ha dicho, cuando en realidad deberíamos decir, la palabra del Señor dice, y por eso es que yo debo de seguir. Pablo, hermanos, nos dice, a Timoteo le dijo que él debe de recordar las profecías, que esto lo van a ayudar para poder librar la buena batalla, a mantener la fe, una buena conciencia. Dios lo había llamado al ministerio y el consejo de los ancianos lo confirmó. Y cada vez que Timoteo recordaba las profecías, se sentía fortalecido al saber que había sido Dios quien lo había escogido para poder ministrar, para poder servir, para poder servirle a Dios y ministrar como representante de Dios. Y nosotros también, hermanos, hemos sido llamados al servicio de Dios, quien nos ha dado dones para la edificación de la iglesia. Todos tenemos el llamado de predicar el evangelio glorioso de la gracia de Dios, que Jesucristo vino al mundo y a salvar y buscar a lo que se había perdido. Es Dios quien nos capacita, es Dios quien nos fortalece, es Dios quien nos ayuda en esta loable labor de la cual nos ha sido encomendada a nosotros, que a la vez nos insta a pelear esta buena batalla todos los días, a seguir perseverando en la fe, a seguir tomando la decisión de poder seguir a Cristo, de poder decir no vuelvo atrás, sino que sigo a Cristo y sigo a Cristo. Pero también se nos llama a tener una buena conciencia, a ser sensibles al pecado, a ser sensibles cuando pecamos. Y esto, hermanos, es solamente cuando agudizamos esa buena conciencia. Pero la podemos agudizar cuando estamos metidos con Dios, cuando la palabra de Dios está saturada en nuestra mente, que vamos a querer andar en santidad y poder vivirlo en el poder del Espíritu Santo. Imagínate por un momento esto. ¿Qué sería de tu día, hermano, si te despertaras recordando que Dios te ha llamado y que tienes un papel importante que desempeñar en la edificación de la iglesia? Y este papel continúa hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Imagínate por un momento, te despiertas y dices, el Señor me ha dado un don y tengo que usarlo para la edificación de la iglesia. El Señor me ha llamado a predicar el Evangelio y tengo que ir a predicar el Evangelio. El Señor me ha llamado a pelear la buena batalla, a guardar la fe, a tener una buena conciencia, la cual me ayudará a caminar en santidad. ¿Te imaginas cómo serían todos tus días? ¿Cómo sería? Algo distinto, creo yo, ¿no? Pero ¿cómo nos despertamos? Las mamás a lo menos, ¿no? Tengo que preparar el desayuno, a qué hora va a ir al colegio, a qué hora se levanta, el uniforme está planchado, no está planchado, ha hecho la tarea, no ha hecho la tarea. Y así nos empezamos los padres, uy, ya se está haciendo tarde, me va a agarrar el tráfico, tengo que correr, uy, tengo todo que hacer tal cosa, tengo que reunión con el profesor, y así. Y empezamos a veces, despertamos tan afanados, pero olvidamos realmente lo que el Señor nos ha llamado. Y olvidamos también que el Señor nos ha dicho que debemos de dejar de afanarnos, ¿no? Que debemos de dejar de pensar como el mundo piensa para empezar a buscar el reino y su justicia y que todas las cosas vengan por añadidura. Y esto ocurre, hermanos, porque todos somos olvidadizos.
Y a menudo olvidamos nuestra identidad como personas llamadas a una misión específica. El enemigo se alegra mucho si nos ve reunidos cada semana, cada domingo, cantando canciones, escuchando mensajes, pero olvidando e ignorando el llamado que nosotros tenemos. Ese llamado de ir y predicar el evangelio. Ese llamado de pelear la buena batalla, agradando al Señor, guardando la fe, teniendo una buena conciencia, viviendo en santidad y diciéndole a todas las personas que Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido, de que somos comisionados, hermanos, de predicar y vivir el glorioso evangelio de Dios. Si olvidamos nuestros llamados, olvidaremos también que estamos en tiempos de guerra, olvidaremos el evangelio y a su vez olvidaremos cómo nuestras vidas tienen que vivir coherentes con el evangelio. Y nos vamos a adaptar a este mundo y pensar que vivimos bien, cuando en realidad no estamos bien. Y si por ahí olvidamos la fe, si no guardamos la fe, no guardamos la buena conciencia, y por último, hermanos, esto nos traerá terribles consecuencias. Veamos en tercer lugar, para ir terminando, si no peleamos la buena batalla, vamos a naufragar en la fe. Mira lo que dice la última parte del versículo 19 y el versículo 20. Que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Al rechazar esto, o en otras palabras, al no guardar la fe, al no tener una buena conciencia, al rechazar el evangelio, a tener una vida inconsistente con el evangelio, estos falsos maestros han naufragado en la fe. Una vez que se rechaza la conciencia, la fe, hermanos, se estrella contra las rocas. ¿Pero qué significa rechazar una buena conciencia? Significa que las personas en cuestión se sienten cómodas en su pecado y rebelión. En otras palabras, estos falsos maestros han rechazado la fe, la buena conciencia y han dado falsas enseñanzas diciendo herejías. La herejía, hermanos, siempre o casi siempre comienza con una vida pecaminosa, más que con un razonamiento ilógico. La herejía surge del intento de justificar una vida pecaminosa. Los hombres inventan ideas ridículas sobre Dios y su palabra como cortina de humo para ocultar su pecado. En otras palabras, ellos agarran y dicen: si alguno ha pecado, no he sido yo, me obligaron a pecar. Además, como dirían en este tiempo las personas del LGBTIQ+, en estos días que han tenido el supuesto mes del orgullo, ¿no? Cuando en realidad no tienen nada que enorgullecerse y que han terminado diciendo que Dios es amor. Sí, Dios es amor, y se justifican en base a ello para poder argumentar y decir que Dios entonces tiene que tolerar aquello, y justifican su pecado. Y así hay muchas personas que terminan justificando su pecado porque no entienden, ya no tienen una mente, una conciencia buena, sino que simplemente se han torcido y han inventado ideas ridículas sobre Dios y su palabra como una cortina de humo para su pecado. Rechazar la fe, rechazar la buena conciencia nos llevará a justificar nuestro pecado, a pensar, hermanos, que es normal aquel pecado que nosotros estamos realizando, a pensar que es algo normal porque todo el mundo lo hace. Entonces Dios me va a comprender, Dios me va a entender. Y por ahí podríamos decir que está muy bien con la vida que estamos llevando y no habrá arrepentimiento. Esto debería de servirnos de advertencia. Estas personas no se arrepintieron y continuaron en su pecado. El problema no era solo su doctrina, sino un estilo de vida pecaminoso que los hizo naufragar en su fe. Y para aclarar, por eso Pablo dice que le sucedió a Himeneo y Alejandro, que dice que ellos naufragaron en la fe. Y Pablo, tenemos que recordar que Pablo estuvo antes en Éfeso,
durante su estancia en Éfeso, él habrá tratado con estos dos individuos. Al decir que a estos dos individuos los entregó a Satanás, Pablo no indica que estén sujetos a una tortura demoníaca ni a ninguna otra tontería similar. Más bien, dice que han sido expulsados de la iglesia, han sido excomulgados y disciplinados, y que han sido expulsados de la membresía de la iglesia, porque se han identificado como náufragos amantes del pecado, y por eso han sido enviados al mundo. El mundo pertenece a Satanás, mientras que la iglesia pertenece a Cristo. Expulsar a alguien de la iglesia es enviarlo al mundo y al dominio de Satanás. En otras palabras, han sido entregados a él. Cuando nosotros vemos la disciplina de la iglesia y cuando un hombre persiste en el pecado y está causando daño dentro de la iglesia y está causando división dentro de la iglesia, a pesar de que a uno le ha advertido, a pesar que ha ido otro y le ha advertido, a pesar que los ancianos han ido y han conversado, no se quiere arrepentir, a pesar de que toda la iglesia le ha dicho que tiene que arrepentirse, él sigue hablando herejías, sigue causando división, sigue causando pecado. Entonces ahí es cuando la iglesia también tiene que tomar una decisión, y es terminar sacando aquello que no está siendo de beneficio para el cuerpo de Cristo. Porque preguntémonos por un momento, cuando tú estás mal, ¿qué es lo que tratamos de sacar del cuerpo? Lo malo. ¿Qué pasa si alguien ha sufrido un golpe, ha tenido con un clavo, por ahí su pie ha empezado a gangrenarse y ya está todo negro? ¿Qué es lo que hacen los médicos normalmente? Tienen que amputar aquella parte. ¿Por qué? Porque si no, va consumiendo más y va aumentando más hasta poder terminar matándote, ¿no? Es lo mismo. El pecado, cuando ingresa dentro de él, si no hay arrepentimiento, se tiene que cortar, porque al final el cuerpo termina siendo dañado. Pero también es por algo. Y Pablo dice en la última parte, en esta última frase que dice, para que aprendan a no blasfemar. El propósito, hermanos, de mantenerlos fuera no es por rencor, no es porque los odiamos, no es porque les tenemos cólera, ni por ninguna otra razón, sino para que se arrepientan. El objetivo de la disciplina eclesiástica es para que se arrepientan, no es quitarle la cabeza a alguien, sino restaurar a un hermano que profesa ser creyente. Cuando alguien se niega, hermanos, se niega a arrepentirse y someterse a Cristo, es solo y siempre porque ama más su pecado que a Cristo. Y la única pregunta que queda es ¿por qué? ¿Es realmente un creyente que lidia con un orgullo tan arraigado que se niega a someterse? ¿O es un incrédulo que hizo una falsa profesión con un corazón de piedra? En cualquiera sea de los casos, hermanos, si está dañando la iglesia tiene que tomar decisiones, y a veces esas decisiones tienen que ser radicales con el bien de que la iglesia pueda seguir creciendo. Y tal vez algunos podrían decir, pero es fuerte, sí es fuerte, pero se trata de las cosas de Dios. Con Dios no se juega. Dios es un Dios santo, 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 que nos concede gracia, 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 y a veces pensamos que podemos abusar de ella sin que nos traiga consecuencias. Hermanos, somos llamados a pelear la buena batalla. Hemos sido llamados y comisionados a predicar el evangelio de la gracia del Señor. Se nos ha encomendado a cada uno de nosotros el glorioso evangelio de Cristo. Se nos ha dado dones para poder usarlos para la edificación de la iglesia. Se nos llama todos los días a pelear, no una mala batalla, una buena batalla en el poder del Espíritu Santo. Pero a la vez también se nos dice
dice que esta batalla tiene que tener con decisiones de buscar a Dios, de guardar la fe, de decir no al pecado, de guardarnos en santidad, de poder ser obedientes a la palabra del Señor y ser sensibles. En otras palabras, tener una buena conciencia para poder decir no al pecado cuando se presente. Y si pecamos, correr rápidamente a los pies de Cristo, arrepentirnos y poder continuar nuevamente todos los días. Algún día, hermanos, nosotros estaremos en el último momento de nuestra vida. Cuando estemos a punto de partir a estar delante del Señor, ¿cuáles crees o cuáles quisieras que sean tus últimas palabras? Algunos podrían pensar: cuiden a mis hijos, cuiden la casa, el negocio, cuiden a la esposa. Pero ¿cuáles realmente quisieras que sean tus palabras que puedas decir? Vamos a ponernos de pie y vamos a leer juntos 2 de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 7 y 8. Voltea las páginas de tu Biblia y busca 2 de Timoteo, el capítulo 4, los versículos 7 y 8. ¿Lo tenemos? Vamos a leer desde el versículo 6. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Te gustaría decir al final, en tus últimos días: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he terminado la carrera con gozo que el Señor me entregó? Vamos a orar. Señor, en esta mañana nos hablas por medio de tu palabra, que nos has dado, Señor, una comisión, una misión a cada uno de manera en particular, que nos has dado para poder predicar, Señor, el Evangelio glorioso. Ese Evangelio, Señor, que sigue transformando, que sigue salvando, que sigue restaurando vidas, Señor. Ese Evangelio que se manifiesta en la persona de Cristo, que Él vino a buscar y salvar a los pecadores. Señor, ayúdanos a poder cumplir con esta misión que tú nos has dado, con este llamado que tú nos has hecho a cada uno de nosotros de poder predicar tu palabra, Señor. Pero a la vez también, Señor, ayúdanos a poder ser coherentes con ese Evangelio que predicamos, y que también, Señor, podamos servirte con todas nuestras fuerzas, con aquel don que tú has provisto para nuestras vidas en gracia tuya, para poder ponerlo, Señor, a tu servicio. Señor, ayúdanos a quitarnos las excusas. Señor, ayúdanos a quitarnos, Señor, todas las mentiras que podemos tener en nuestra mente, de que pueden decirnos, Señor, que aún no es tiempo, cuando en realidad, Señor, es el tiempo más oportuno del cual tú nos llamas. Señor, ayúdanos a poder ser conscientes de aquel llamado que tú nos has dado, del cual se nos ha confiado, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de que tú vuelves pronto, Señor, y que cuando tú vuelvas nos encuentres, Señor, peleando la buena batalla. Esa buena batalla, Señor, que nos has llamado, porque se trata de una lucha espiritual, donde todos los días, Señor, luchamos contra el mundo, contra el diablo, contra nuestra carne, que se manifiestan, Señor, en muchísimas cosas y situaciones que vivimos en el día a día. Nos llama, Señor, a ponernos toda tu armadura para poder pelear, batallar, para poder seguir avanzando. Ayúdanos y abre nuestros ojos espirituales, Señor. Haznos sensibles, Señor, para poder darnos cuenta que se trata de una batalla espiritual, que no es el problema el esposo, la esposa, los hijos, el trabajo, las personas, que no es nuestra lucha contra los hombres, sino que se trata de una lucha espiritual. Y al ser una
lucha espiritual, se tiene que luchar de manera espiritual. Ayúdanos a entender, Señor, de la importancia de la oración, de que tenemos que perseverar orando, de que tenemos que perseverar, Señor, meditando, estudiando tu palabra, de que tenemos que perseverar, Señor, congregándonos, ayudándonos, motivándonos los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de que todos los días batallamos, Señor, y que si no peleamos, vamos a terminar, Señor, golpeados, maltratados, por causa de no habernos dado cuenta en qué nos estamos enfrentando. Señor, también ayúdanos a poder guardar la fe, a tomar decisiones prácticas, Señor, en cuanto a ser obedientes a tu palabra, a poder, Señor, tener una buena conciencia, ser sensibles al pecado, a poder andar y caminar en santidad, a poder vivir, Señor, y depender plenamente de ti. Y también ayúdanos, Señor, a tener en nuestra mente que si no vivimos, que si no peleamos, que si no guardamos, que si no perseveramos, Señor, en buscar la santidad, puede traer consecuencias. Y estas de poder naufragar en la fe, de poder alejarnos de ti, de poder pensar que estamos viviendo bien cuando estamos alejados de ti, de no tener sensibilidad al pecado y seguir pecando y pensar que estamos viviendo bien como el mundo vive, Señor. Ayúdanos a caminar, Señor, a la luz de tu palabra. Haznos sensibles, Señor, a la voz de tu Espíritu Santo que nos habla, a la luz de tu palabra, Señor. Estar saturados de tu palabra y, Señor, todos los días ser llenos y guiados en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, a la luz de tu palabra. Señor, gracias porque eres tú quien nos anima, eres tú quien nos fortalece, eres tú quien nos capacita y eres tú también, Señor, quien nos enseña y quien nos anima a seguir peleando la buena batalla, porque es una buena batalla y también porque estamos contigo y sabremos, Señor, que al final cuando lleguemos y estemos en nuestros últimos días, Señor, que también puedan ser nuestras palabras como Pablo las tuvo, Señor, de poder decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, simplemente ahora me queda estar contigo por toda la eternidad, Señor. Señor, es nuestro anhelo y deseo el poder acabar nuestra carrera bien para la gloria y honra de tu santo nombre. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.